Esportiva TV, transmitiendo desde la Ciudad de México. Le recordamos el teléfono en el estudio 5918-9648 a través de las diferentes plataformas digitales para que usted esté en contacto con nosotros, www.la-medioexpresión.com, www.maratones.com.mx y www.esportivatv.com. Hoy en Personalidades del Deporte, nada menos que un invitado de lujo aquí en el estudio central. Hablaremos con el contador público Pepe Vázquez acerca de lo que es este proyecto interesante y que se ha consolidado nada menos que en el fútbol profesional en México, la segunda división, aquí en Personalidades del Deporte. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles aquí en el estudio central. Estamos con el contador público José Vázquez. Antes que nada, contador, pues queremos darle las gracias por este tiempo y acudir aquí en el estudio central y hablar acerca de una liga que se ha consolidado a lo largo del tiempo en el fútbol mexicano profesional. Antes que nada, buenas tardes, contador. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, Alfredo, José Juan, y pues aquí estamos para platicar de eso que nos apasiona, que es el fútbol. José Juan, buenas tardes, y hoy tenemos que hablar acerca de una organización bien establecida en el fútbol que ha sido cantera de grandes futbolistas y que ha nutrido al fútbol nacional y ahora vislumbrando cómo será el futuro en esta liga profesional. Así es, amigos de Esportiva, pues estamos con un personaje, ¿qué personaje? Toda una personalidad dentro de lo que es el fútbol, y bueno, la verdad que es el presidente de la segunda división, que está bien estructurada desde siempre, pero desde que él entró en el 2009, contador, creo que ha tomado una dimensión muy grande. Y bueno, digo que le ha sufrido porque también anduvo por ahí, parece que picando piedra, incluso en el fútbol, ¿eh? Entonces, yo creo que podemos empezar por esos detallitos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, Alfredo? Con esos detallitos. Claro. ¿Cómo inicia usted en el fútbol? Porque sí le gusta. Usted quiere ser quiso ser futbolista como cualquiera. Sí, pero no había fútbol donde yo vivía, entonces por eso no. Contador, pero lo intenté, pero desde el rectángulo verde usted sabe lo que es acerca de las diagonales, el pintar y todo esto. Si nos puede explicar un poquito ese badaje, esa historia, ese camino que tuvo que hacer para llegar hasta donde está ahorita, nada menos que el presidente de la segunda división. Bueno, pues sí, cierto, yo vivía en Cancún, ahí todavía tengo toda mi familia, y en 1984 llegó el fútbol de la tercera división profesional a Cancún, sí. Y me nació la espinita de querer trabajar en el fútbol. Yo ya me había retirado de trabajar de las empresas y tenía un negocio propio, pequeño, pero propio. Y al final de cuentas, cuando empecé a pensar en este asunto de trabajar en el fútbol, pues fui a pedir trabajo, ¿no? al equipo de la tercera división. Nunca ¿Cómo se llama? Me decían, se llamaban los Pioneros de Cancún. Pioneros, famosísimos, que son los que todavía actualmente están en la segunda división Premier. Es un equipo que tiene mucho arraigo, mucho sentido de identidad y mucho sentido de pertenencia con la gente de Cancún. Y entonces, pues no me daban nada de trabajo y yo les dije, bueno, pónganme a hacer lo que quieran. Y hasta que un día, creo que de cansancio, me dijeron, bueno, pues si quieres trabajar, lo único que puedes hacer aquí es pintar la cancha. Y entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿cuánto me van a pagar? Pagaban 80 pesos por cada vez que la pintaba. Y entonces ahí me metí y tuve la oportunidad de ir conociendo, aprendiendo sobre todo, ¿no? Sí. Porque en este negocio hay mucho que aprender y lo más importante cuando uno llega al fútbol, porque todos llegamos así, sí, sin saber, o sea, es el tema y eso no es un problema, el problema es que quieras actuar como que si supieras, ¿no? Pero si entiendes que no sabes y que lo que tienes que hacer es aprender,
pues por ahí empecé con la pintada de las canchas y después ya hice varias cosas dentro del equipo. Fui el encargado del estadio, de las taquillas, de la venta de esquilmos, fui gerente de la Casa Club, después fui subgerente del equipo, fui gerente, fui vicepresidente y fui presidente. Y en un tiempo regresé a Cancún después de haberme ido a Durango en el 97. Después en el 2007 regresé a Cancún y no había segunda división y me invitaron algunas personas ahí y entonces hasta de dueño le andábamos haciendo de un equipo de fútbol de segunda división que después terminó en Acapulco. Incursionamos en la federación a través de la tercera división, a una invitación expresa de la tercera división para ser directivo de la tercera división. Fui el delegado de la zona sureste de la tercera división. Después me invitaron a la segunda división como delegado de la zona sur del país, de la segunda división. Y posteriormente, cuando el señor Pedro Chávez se retiró, pues hice un acuerdo ahí con Jesús Galindo Zárate para que nos uniéramos al equipo que él iba a encabezar para dirigir la segunda división y tardamos 20 años con él. 20 años se dicen fácil. Sí, exactamente. Fácil. Yo creo que ahí empezamos a ver varias cosas y empezamos a plantear muchas cosas de lo que desde el punto de vista de nosotros debería de suceder con la segunda división, ¿no? Y algunos de los proyectos que planteamos con Jesús ahora los estamos terminando, ahora los estamos fortaleciendo en función de continuidad al trabajo. Sí, porque pues bueno, las mentes eran las mismas, ¿no? Sí. Los pensamientos eran los mismos, los tiempos pasan y Jesús dejó la presidencia de la segunda división, tuve la oportunidad de buscarla, la conseguimos y entonces cuando ya formas parte de esta institución siendo la cabeza, pues le das continuidad a lo que ya habías trabajado, porque yo afortunadamente, independientemente de ser el tesorero muchos años de la segunda división con Jesús, hicimos una amistad y entonces varias de las cosas que pensamos desde aquel entonces le dimos la continuidad suficiente y arrancamos otros proyectos a partir de 2010, arrancamos en serio el tema de la profesionalización de la división, arrancamos un proyecto que es interesante, que hoy está dando frutos, que es la parte de convertir a los equipos de fútbol en instituciones deportivas que tengan un equipo de fútbol y que entonces piensen en invertir en el fútbol en lugar de gastar. Sí, y hablando de esa profesionalización, contador, recuerda, ¿cuántos años ya al frente de la división de lo que es en segunda? 6 años. 6 años. 6 años como presidente. ¿Recuerda esa elección cómo estuvo? Sí, fue una elección muy favorable, sí. La verdad. Lo que pasa que realmente el tema es que cuando aspiras a algo, pues tienes que prepararte, ¿no? Y no solamente se trata de convencer que voten por ti, sino de presentar proyectos. Y nosotros lo que hicimos fue eso, o sea, presentamos un proyecto, le dijimos a la gente, inclusive donde iba este proyecto en el que hoy la mayoría de los clubes ya han entendido que lo importante de estar dentro del fútbol en una categoría como esta es convertirse en una institución deportiva, sí, que permita que dentro de todos sus ejercicios actúen como una empresa que tiene un equipo de fútbol profesional, que entonces hacen un proyecto, tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo y que trabajan con todos los elementos que tiene el fútbol para generar recursos y que ya los respaldos que tienen económicamente de empresas y de patrocinadores funcionen exactamente como eso, como un respaldo realmente, ¿no? Y que no todo salga de una bolsa, porque cualquier bolsa, sí, por muy boyante que sea, pues se cansa de gastar. Entonces lo que estamos tratando de hacer, y siguiendo la línea que ha marcado la Liga MX en el tema de la profesionalización, creo que vamos caminando con mucha fortuna. Lo más importante no es tanto el hecho de que el comité ejecutivo que a mí me toca encabezar presente los proyectos, sino lo más importante de esto es que los dueños de los equipos de la segunda división lo asimilen y además hagan el ejercicio de ponerlo en práctica, que eso ya lo hemos logrado. Este año creo que tenemos varios equipos que se han logrado convertir en instituciones deportivas y que tienen proyectos. Un ejemplo muy importante es el tema de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Sí, ese es un equipo que hizo un proyecto que platicamos. Esta división tiene varias aristas importantes porque maneja a los jóvenes,
tiene que preocuparse por el tema del desarrollo deportivo, sí, tiene que preocuparse por el tema de la proyección de los jugadores después de ese desarrollo, también, pero también tiene que preocuparse por las personas, por los jóvenes, porque la inmensa mayoría de los jóvenes que están en los equipos de la segunda división, pues no todos van a ser futbolistas. Y entonces, eso es algo que es una verdad que, aunque duela decirla o no, es la realidad y es lo que tenemos que cuidar también nosotros. Y es parte de los trabajos que se ven en las asambleas. Por ahí vemos esas imágenes que le traerán recuerdos cuando fue la elección, lo ponía como, digamos, el responsable del sector de la segunda división, contador. Sí, en definitiva, yo creo que ahí reafirmamos esa responsabilidad que sentimos de que es una división que alberga a los jóvenes que tienen la aspiración de ser futbolistas profesionales, y que por supuesto es una responsabilidad propia de quien la dirige y del resto del comité y del personal que trabaja en la segunda división, porque entonces tenemos la gran preocupación de que este instrumento que sirve para la finalización de la formación de los jóvenes y su proyección hacia las divisiones superiores del fútbol mexicano les permita llegar en mejores condiciones. Y una mejor condición es el que sean una mejor persona. Y entonces hemos hecho también un proyecto a la par de desarrollar la parte profesional con el tema de una formación integral para los jóvenes, en el entendido de que de cada 100, 5 puede tener la posibilidad de intentar ser futbolistas profesionales y terminan siendo 1 o 2. Entonces, hoy el fútbol tiene esa deuda, ese compromiso de servir, dado que es el deporte más practicado en el país y en el mundo, me puedo atrever a decir, pero que solo un pequeño grupo puede llegar a consolidarse como futbolista, entonces tienen la responsabilidad de cumplir con esa parte aspiracional de los jóvenes, pero también de brindarles a través del fútbol y con una sinergia con la educación académica, formar mejores personas. Entonces, si no salen todos futbolistas, deben de salir mejores personas. Excelente, con toda esa fortaleza que se le ha dado a través de esos 20 años, digamos, que ha estado en la Federación Mexicana, pero que de alguna manera ha tomado una fuerza increíble de esos 6 años para acá, contador, que incluso instituciones internacionales se han fijado en usted y le han dado un premio, el famoso premio Gaviota. Sí, afortunadamente esos reconocimientos, y yo agradezco de verdad que se fijen en uno. Yo no me imaginaba que pudiera recibir un premio de esa naturaleza, pero lo único que hace esto es comprometerme más y obligarme a que conjuntamente con todos, porque esto no es trabajo de uno, o sea, yo pues recibo el premio porque soy la cabeza, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho también es convencer a todos los que son propietarios de los equipos, a los que trabajan en los equipos, a los que trabajan en la división, de que conjuntamente, con los esfuerzos y las capacidades de todos, podemos fortalecer esta división y que empiece a generar lo que debe generar. Creo que hoy hemos logrado una parte importante. Lo ideal para nosotros es que la liga de nuevos talentos que tenemos hoy se convierta en una liga donde participen un mayor número de instituciones académicas de nivel medio superior, y con esto garantizaríamos el tema de que el joven no deje o intente dejar la escuela, porque eso tenemos que cuidarlo todos, en definitiva tenemos que hacerlo, porque nadie puede asegurarle a un joven que por estar en un equipo de segunda división o de tercera división va a ser futbolista. Eso depende de muchísimas cosas. Yo he escuchado en el entorno general que hay padres inclusive que piensan que pueden darle un año sabático a su hijo para que decida si va a ser futbolista o no, y lo primero que yo digo es quién los engañó. O sea, un joven no puede determinar ni por el crecimiento de sus capacidades, ni por su desarrollo completo en un año que vaya a ser futbolista profesional. O sea, ese es un proceso que lleva 5 o 6 años, ¿no? De hecho, el trabajo que se hace con esta profesionalización, que los tiempos modernos lo exigen, el jugador tiene que tener, hablando de una buena preparación para hablar frente a un micrófono, en una entrevista, el dar o en el entendido de disposiciones tácticas para expresar lo que se está trabajando, cuando viene la parafernalia de los medios de comunicación, y muestra de ello es que muchos jugadores de la segunda han emanado para nutrir a equipos del máximo circuito, inclusive han llegado a la selección nacional
siendo su origen la segunda división. Sí, yo creo que eso hay que entenderlo perfectamente bien en el sentido de que la segunda división forma parte de la estructura deportiva del fútbol mexicano. Sí. La estructura deportiva del fútbol mexicano hoy está mucho más completa que antes. Hoy empiezan los niños a recibir un encauzamiento y una formación de desarrollo desde los 13 años dentro del órgano rector que es la Federación Mexicana de Fútbol, 13, 15, 17, tercera, 20, segunda, Liga de Ascenso y MX. Por aquí, por esta división, y así lo hemos entendido nosotros y hemos comprendido esa responsabilidad, pasan en este periodo en donde están terminando su formación y aquí es donde pueden tener un peldaño para la proyección del joven. Lo que reciben hoy participando en esta división, cuando el joven viaja en condiciones normales de un equipo profesional, va a otras plazas, juega ante otros públicos, los apretan, hay estadios de la segunda división que se llenan. Sí, de hecho lo estamos hay viendo estadios en pantalla de la infraestructura, hay estadios de verdad para ponderar, para presumir, y lo que en la etapa que a lo mejor se veía un poquito compleja, contador, el hecho de pues las regiones que cubre el territorio nacional, tanto en la Liga Premier como la de Nuevos Talentos. Sí, en definitiva, yo creo hoy tenemos 72 equipos dentro de la República Mexicana. Estamos en aproximadamente 56 ciudades del país, estamos en 28 de los 32 estados de la República Mexicana, y esto lo que hace es entender perfectamente bien el panorama y el lugar donde estamos, ¿no? Una de las problemáticas sigue siendo la infraestructura deportiva. La infraestructura deportiva en este país es corta, ¿no? Y cuando hablamos de este tema de que las instituciones académicas participen dentro del fútbol organizado, en el marco rector que es la Federación Mexicana de Fútbol, en una división como la segunda división que están los jóvenes, obedece a que realmente creemos nosotros que esta parte de la sinergia de la educación con el deporte es necesaria. Y bueno, yo no fui el que dijo que una mente sana vive mejor en un cuerpo sano, ¿no? Entonces, esa es una realidad que trasladado a un ejercicio debemos de llevarlo a que se convierta en una realidad. Y realmente lo que decías tú, la educación, la preparación académica, la educación, esa es la que permite inclusive un mejor comportamiento del joven. Pero hay algo que es bien interesante, no es lo mismo que le expliques el funcionamiento táctico o las cuestiones estratégicas que quieras, o inclusive el tema del trabajo que va a hacer el joven a alguien que no tiene la capacidad intelectual, a que se lo expliques a alguien que es universitario, que está estudiando bachillerato. La percepción, la concepción es mejor y el desarrollo como ente es superior. Entonces eso estamos convencidos de que eso debe suceder. Hace rato hablaba de instituciones como los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ya no va a estar más con la segunda división porque ha logrado por méritos propios su ascenso, y se les van también otros equipos como Tampico Madero, se les va a los Loros, que fueron campeones el año pasado. Yo creo que esto es un gran avance, porque además una pregunta, y ahí está en las estadísticas, los equipos de segunda división que se van a Liga de Ascenso ya no regresan. ¿Qué significa esto? Esa es una cuestión que lo que hace es refrendar el que si tú te preparas y construyes las bases, y eso pues no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser con un plan de desarrollo, con objetivos a corto, mediano plazo, te consolidas, y cuando llegas a una división como la Liga de Ascenso, que tiene muchas más exigencias, que es la antesala del máximo circuito del fútbol mexicano, pues te permite llegar en mejores condiciones. Es cierto lo que dices, no ha habido un equipo de la segunda división que haya ascendido, que haya descendido. Sí, se mantiene. Se mantienen. Sí. Y para que tengan en cuenta el parámetro de lo que estamos hablando en cuestión de la educación, y que lo está poniendo exprofeso de esa preparación, mencionar, últimamente, bueno, de las que se integran es el Instituto Politécnico Nacional a la segunda división, que yo digo que se había tardado un poquito, pero bueno, ya está ahí, una de las máximas instituciones a nivel nacional. Tenemos la del Estado de México,
Colima también. ¿Y qué otras instituciones, contador? No, está la Universidad Autónoma de Chiapas, está la Universidad Autónoma de Chihuahua, está la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, está la UNAM, está la Universidad Autónoma de Hidalgo. Hay muchas universidades y eso es bien importante. Mira, lo interesante de ese proyecto y lo que más nos ha hecho tener fortaleza para continuar, porque es un proyecto que no vamos a poder hacer nadie solo. Este es un proyecto en el que se tiene que involucrar muchas partes. O sea, si el que piense que lo va a realizar solo, que se puede colgar la medalla solo por hacer un torneo de esta índole, en donde los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar sus cualidades y meterlos a un proyecto de desarrollo encaminados al alto rendimiento para que puedan intentar ser futbolistas profesionales mientras estudian, sí, que esa es la gran diferencia, porque en muchos tiempos era de que no, pues, y es que era así, o sea, o juegas o estudias, o sea, porque los clubes no tenían esa situación de decir, oye, pues si no pueden entrenar en la mañana, pues voy a cambiar mi entrenamiento para la tarde. No, eso no se puede. Cuestiones de formación ya integral. Exactamente. Entonces, yo creo que el mejor camino es ese, y lo hemos visto, porque yo hace 2 años tuve la oportunidad de ir a la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, en Tapachula, en Tuxtla, a un evento en donde 5 de los jugadores del equipo de la segunda división estaban recibiendo sus títulos de ingenieros, de licenciados, de contadores, y ya no fueron futbolistas profesionales, pero son unos profesionistas que con esa sinergia de los valores que tiene la educación académica y el desarrollo deportivo, pues son excelentes profesionistas, ¿no? Sí, entonces, otro plus. eso es algo que tenemos que entender y que además es una realidad. No podemos engañar a los jóvenes cuando les decimos que con el hecho de que se inscriban en un equipo de fútbol, o que un equipo de fútbol que está dentro del fútbol profesional los pone en sus filas, eso no le garantiza al joven que va a ser futbolista profesional. Lo que sí le garantiza algo es que si lo hace mientras está estudiando, entonces probablemente si no es futbolista profesional, será un gran profesionista. De la otra forma, ni será futbolista ni será nada, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho varios sondeos en todo el universo de los jóvenes, viendo los entornos que los rodean, de todo, porque en la vida hay de todo. Entonces, muchos papás piensan que su hijo, si es futbolista, pues va a ser todos como Chicharito, o como Vela, y eso no es cierto. O sea, los padres son los primeros que tenemos que entender. Bueno, yo no tengo hijos varón, ¿verdad? Pero puras mujeres. Entonces, oiga, contador, tenemos que entender eso, ¿no? Claro. ¿Qué te parece, José Juan? Vamos a una pausa comercial y seguimos en esta charla interesante. Hacemos un alto en el camino. Le recordamos el teléfono en el estudio 5918-9648 en personalidades que son noticia en el deporte, con el contador público José Vázquez, y seguiremos hablando en esta charla interesante de la estructura y de la formación de la segunda división en el fútbol mexicano. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al maratón de la ciudad de Nueva York. La carrera, que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Port Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn,
pasando por el 4th Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City, en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Agradecer el favor de su preferencia, teléfono en el estudio 5918-9648, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde nuestra central Plaza Maratones, aquí en Sportiva TV. Y bueno, queda la pregunta pendiente para el contador. Pues, contador, seguramente vienen equipos nuevos, cambios de franquicia, de sede. Ya hablamos de algunos que se van por méritos propios a la Liga de Ascenso. Si usted quiere comentar ese proyecto que hay de algunos equipos, para que la gente esté informada de dónde puede haber más fútbol y dónde puede llegar la segunda división después de julio. Sí, ahora en este mes, del 23 al 26, hacemos nuestra asamblea anual, donde premiamos inclusive a todos los que lograron algo en la temporada 15-16 que acaba de finalizar. Y en la próxima asamblea que se va a llevar a cabo en Vallarta, ahí es donde vamos a ver la autorización de varios cambios y de varios equipos que llegan nuevos, ¿no? O sea, ya decíamos hace un rato, el Poli va a participar en la segunda división en la Liga Premier, va a jugar en Huastepec, en el estadio de Huastepec. Ahí hay un proyecto muy interesante de una sinergia que tiene. Le trae buena suerte, ¿no? Tiene equipos, los Halcones estuvieron ahí. Sí, exactamente. Pues por allá hubo hasta primera división hace varios años. Sí, están haciendo una readecuación a toda la instalación. Ya remodelaron todo. Sí, muy bonito. Hay un equipo que se cambia, que era el Atlético Veracruz y que va a jugar en Ensenada, Baja California. Y todos estos cambios vamos a presentarlos en la asamblea. La Piedad también va a tener. La Piedad anda en eso, tratando es un estadio que tiene la capacidad para jugar en la Liga Premier. Pero lo interesante de eso hoy, y lo hemos recalcado siempre, no es el tema de que tengas un estadio y que tengas un equipo. O sea, lo importante es que tengas un estadio y un equipo y que tengas una estructura administrativa, deportiva y financiera para poder operar un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora, que es el siguiente paso, es que estamos empezando a capacitar a la gente que trabaja en los clubes. Ya en años anteriores hemos dado a través de la Johan Cruyff cursos para los administradores de los clubes, ¿no? De hecho, bueno, vemos el ambiente que se ve o que permea en las diferentes plazas. Vemos aquí parte de las finales, en los loros, que le ha dado buena proyección la misma Universidad Autónoma del Estado de México, que llegó a instancias de la liguilla y que, bueno, ahora de nueva cuenta llega a una final, la gana.
pero ¿qué es lo que se hace año con año en estas asambleas? ¿Trabajos? ¿Se da capacitación? ¿Tienen cursos? También pláticas y ponencias que permean y que se va difuminando en el sentido estricto de que las instituciones, de acuerdo a la localidad donde estén, la aplican. Sí, lo interesante de esto es que la gente que trabaja en el fútbol se capacite de manera profesional. Y esa es una gran preocupación de nosotros. Ahora en Puerto Vallarta tenemos la gran fortuna de que vamos a contar con el dueño del equipo Everton de la Liga Premier, Robert Elston. Es un hombre que ha operado su equipo en una liga tan importante como es la liga inglesa, y que no es un equipo de los de arriba que van a Champions, a UEFA, sino es un equipo que opera, y es un gran ejemplo. Lo invitamos y tuvo la gentileza de aceptar para dar una conferencia de cómo operar un equipo de fútbol y con un target definido, ¿no? Él sabe perfectamente bien que estando dentro de la competencia, por supuesto que su aspiración es ser campeón, y por supuesto que su aspiración es a lo mejor llegar a algunos lugares que le permitan ir a Champions, a la Supercopa Europea, pero también sabe perfectamente bien lo que ha hecho en el funcionamiento de hacer totalmente autosuficiente su equipo, trabajando con su gente para que este equipo del Everton, que cuando él lo compró, según las primeras cosas que nos platicaron, le costaba mucho dinero, o no le cuesta y gana dinero. Entonces, este tipo de conferencias de experiencia de gente, él es el dueño del Everton, de la Liga Premier, es lo que estamos empezando a traer para los dueños y los directivos de los equipos, para que escuchen realmente que el fútbol profesional puede manejarse y que no solamente puede ser autofinanciable si es el líder o si es el campeón. O sea, no, puede hacerse un equipo de fútbol autofinanciable siempre que tengas un proyecto definido, siempre que tengas perfectamente bien el lugar exacto de tus objetivos, y que además estés haciendo lo conducente para llegar a esos objetivos. Entonces, hablando de esas pláticas que se hacen año con año, por ejemplo, la Major League Soccer contrata a los jugadores y los reparte para hacer un equilibrio de paridad o de fuerzas. La liga inglesa, por eso la Liga Premier en Inglaterra es una de las más poderosas por esa liga. Hablando concretamente de la Bundesliga, hay preparación donde si hay una equidad de gastos, la liga contrae todo ese gasto financiero y lo reparte para que sea más pareja la liga. Por ejemplo, una de las personas preparadas, un mexicano que está certificado en la Bundesliga y el único nacional es José Luis Trejo. Ese tipo de cuestiones se atraen a la liga para ver cómo se puede adaptar tanto la nacional y la de nuevos talentos. Sí, claro, lo que buscamos es experiencias de gente que ha hecho las cosas, porque la parte teórica también es importante, claro. Pero la parte de alguien que ya lo hizo, que ya ejecutó las cosas que estamos diciendo, entonces puedes recibir perfectamente bien en una conferencia los conocimientos adecuados y tener la oportunidad de preguntar las dudas que tengas. Entonces, lo interesante es que hemos decidido en la segunda división traer este tipo de conferencias para preparar profesionalmente a la gente que trabaja en los equipos. Entonces, hoy un equipo debe de tener, sí, un equipo, un cuerpo técnico, los jugadores, pero también debe de tener un presidente, un gerente, un director de comunicación y prensa, debe de tener un director de marketing y comercialización, y entonces toda esta parte es la que estamos tratando de capacitar con gente muy experimentada del mundo. Vienen también dos personas del Barcelona, que son los que manejan el marketing y el merchandise del Barcelona, y el marketing a nivel internacional. Entonces, también hicimos contacto con ellos y aceptaron venir a dar una charla. Tenemos que llevar de la mano del ejercicio lo que se dice, ¿no? Porque es bien fácil decir, pues vamos a profesionalizar y todo, pero ¿cómo vamos a profesionalizar? Así es. O sea, la única forma de profesionalizar es que la gente que trabaja en los clubes, por muy pequeños que sean, por muy chiquitos que sean en el lugar donde están, son clubes que deben de actuar y deben de funcionar como actúa un equipo grande. Entonces, con los elementos suficientes, ¿no? O sea, un equipo no puede hacer una comercialización ni puede tener patrocinadores
si no hace marketing. Y si no tiene una buena comunicación de lo que hace, pues menos. O sea, entonces, esas son situaciones que nos están preocupando y permanentemente vamos a traer en las asambleas y durante el año, porque, por ejemplo, en el tema de comunicación, hoy le estamos pidiendo a los clubes de la Liga Premier que todos tienen que tener registrado ante la división un encargado de prensa y comunicación. Y entonces, a través de la dirección de prensa y comunicación que tiene la segunda división y que dirige Emiliano Novello, vamos a preparar un calendario de capacitación continua para que la gente que es la responsable de la prensa y la comunicación de los clubes sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, esto lo que nos va a llevar es que vamos a fortalecer la división, amén de que para la temporada 17-18, que eso es lo que vamos a platicar también en la asamblea en Vallarta, hay ya un plan que se deriva del tema del programa Performance, que estamos trabajando conjuntamente con la FIFA, en el Departamento de Desarrollo de la FIFA. El próximo año, en la 17-18, solo se van a quedar 18 de los actuales equipos de la Liga Premier en la Liga Premier, pero en una Liga Premier en donde los 18 equipos cuenten con la infraestructura suficiente, con la estructura tanto administrativa, deportiva y financiera, para que entonces convirtamos esta liga, la Liga Premier, en un instrumento que nos permita hacer ejercicios y que nos lleve a que los clubes sean autosuficientes. Si los clubes son autosuficientes en todos los sentidos, entonces la división es fuerte y los proyectos se pueden llevar a cabo de la mano entre los 18 socios que van a ser los 18 socios de la Liga Premier. Sin duda, Alfredo, contador, todo esto lo dijo hace rato, si no se trabaja en equipo, pues no hay progreso. Sí, no. El fortalecimiento de la segunda división se va dando a través también del apoyo de ahí arriba, y hay tal apoyo que incluso va a haber ya un descenso de Liga de Ascenso, valga la redundancia, a Liga Premier. Esa sería una pregunta, y la otra, ¿qué pasa con los chavos 91 de Premier y qué pasa con los chavos de talentos que serían 95 para el siguiente campeonato? Sí, el tema de las edades de los jugadores lo recorremos como es normal un año, ¿no? El año pasado los 90 fueron los mayores en la Liga Premier y hoy serán los 91. O sea, también este tema del proceso en ese sentido es que no se puede albergar en una división como esta a la gente que ya no tenga la aspiración de ser algo. O sea, si alguien quiere ganar dinero en el fútbol, tendrá que haber hecho lo suficiente para estar en las ligas superiores del fútbol mexicano. En estas ligas en donde todavía se termina la formación y se hace la proyección, pues tienen cabida, sí, algunos, los mejores, para fortalecer la estructura de los clubes para la competencia. Pero entienden que tendrán un año más o 2 años más para tratar de despuntar y de convertirse en un jugador que algún club de las ligas superiores lo llame, ¿no? O sea, ahora, hablando en este tenor en concreto, contador, ¿qué le parece la decisión tomada por la federación de dar carta abierta a jugadores extranjeros para llenar más plazas, teniendo en cuenta que la segunda es, digamos, la cantera o el que suministra jugadores en algún momento al máximo circuito, y también la disposición de muchas reglas que van a estar ya en curso a partir del próximo torneo? ¿Cómo será esta capacitación y cómo se vislumbra el futuro de una segunda división donde ya se le da amplitud a la plaza de extranjeros en el máximo circuito? ¿Afectará o no lo afectará, o será algo beneficioso para la segunda? ¿Cómo lo ven? Mira, esto hay que verlo, y yo lo he dicho ya en varias ocasiones, hay que verlo con 2 cristales diferentes. Porque si bien veámoslo con el cristal de la Liga MX. La Liga MX, uno de sus principales objetivos y de los proyectos que ha trazado y que creo que ha ido demostrando que ha ido logrando pasos importantes para convertirse en una de las 5 mejores ligas del mundo, visto con ese cristal, los que deben de jugar son los mejores jugadores del mundo. En una liga como la MX, que pretende ser
una de las 5 mejores ligas del mundo, no puede hacer algo contrario a lo que hacen las 5 mejores ligas del mundo actualmente. O sea, si hablamos de la Liga Premier, si hablamos de la Liga Española, de la Liga Alemana, de la Liga Francesa, pues ahí no hay el objetivo, lo que quiero decir, y ojalá que lo pueda expresar bien para que no se malinterprete, es que si el objetivo de la liga es ser una de las mejores 5 ligas del mundo, tiene que hacer las cosas que lo lleven hacia eso. Si es esto de la regla 10-8, pues que lo haga. Si es cualquier otra cosa, que la haga, porque tiene que conseguir su objetivo. Una de las cosas que yo he leído constantemente y que he escuchado es que la gente, los medios de comunicación, todo el mundo queremos tener una liga que esté catalogada dentro de las mejores 5 ligas del mundo. Y entonces eso no nos debe de asustar en función de que va en pro de su objetivo. Ahora, tomemos el otro cristal, como el que hay que verlo, porque hablan mucho del tema de que no, pero es que los mexicanos y no va a haber oportunidad. Claro que va a haber oportunidad. Lo que hoy sucede es que, bueno, eso es algo que yo también creo, porque además lo he podido platicar con mucha gente, es que el jugador mexicano debe de entender que no debe de conformarse con el tema de que si sus capacidades, a lo mejor no tengo exactamente la medida exacta, ¿verdad? Pero un jugador mexicano, yo creo que su capacidad de todo su potencial desarrolla entre el 65-70%, y eso le permite jugar en la Liga MX, en la selección nacional y en algunos países del mundo. Yo creo que esto va a ayudar para que se busque los instrumentos de cómo potencializar mejor las capacidades de los jugadores mexicanos para convertir a nuestros jugadores en jugadores de élite y que vayan a cualquier liga, cualquier de las 5 o 6 ligas del mundo. Pero eso tiene que suceder desde la raíz, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. En México, pues prácticamente el responsable, por eso es que lo vemos así, de las selecciones nacionales ha sido siempre la liga. Entonces, yo creo que dentro del fútbol mexicano se tendrán que establecer instrumentos, parámetros, ejercicios para que los jugadores puedan potencializar más sus capacidades, ¿no? Hoy lo estamos viendo con la selección mexicana que está en la Copa América, y es que no hay que echar campanas al vuelo, porque lo que se está trabajando es precisamente esa parte, porque los jugadores que están en la selección nacional pues son muy buenos jugadores, son excelentes jugadores, pero yo creo que falta potencializar un poco las capacidades, y eso es con lo que se está trabajando hoy, y eso no se hace solamente ni con mayores espacios ni con mucho ejercicio, se hace con un trabajo que tiene que ver con la parte mental y la parte psicológica de los jugadores, ¿no? O sea, hay dos opiniones. Si a mí me preguntan y yo soy el de la liga, pues yo lo que quiero es ser una de las mejores 5 ligas del mundo, ¿no? Sí, y para que yo pueda hacer eso, pues tengo que tener a los mejores jugadores. Claro, ¿de dónde? Ya lo dijo, mexicanos, ¿no? de extranjeros, de donde sea, ¿no? Va a hacer una Liga Premier con lo mejor en cuanto a estructura, en cuanto a la cuestión económica, porque finalmente lo dijo muy bien. Y lo importante no es tener el equipo, ni tener la cancha, claro, sino que puedas sopesar durante todo un campeonato y más todo lo que implica tener un equipo de segunda división o de primera división o de la liga que sea. Y hablando de esa profesionalización, tener a los hombres idóneos en cada una, bueno, las pláticas que va a tener con el Barcelona, para después de la pausa que quede la pregunta para que nos la conteste contador, ¿cómo está la liga, en concreto la segunda división, en esa difusión? Porque podría ser complejo en cuestión geográfica por las plazas, pero las proyecciones que tiene de información, hablando concretamente con la página oficial, también órganos informativos como es la liga, donde se mencionan todas las plazas, toda la información, para que nos ponga un poquito al tanto, y toda la gente que nos ve en este momento a través de Sportiva TV. Y hacemos una pausa y regresamos aquí en Personalidades, que son noticia. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo.
espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Greenpoint. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Agradecer el favor de su preferencia a toda la gente que nos ha escrito a través de las redes sociales. Recordándole que tenemos el teléfono en el estudio a su disposición, 59 18 96 48. Y bueno, parte de la gente que nos ha estado contactando, contadores, acerca de dónde se puede informar de lo que sucede con el equipo, quizás por cuestiones de identidad, que es la región, ¿no? La representación de ese equipo de fútbol profesional que tiene cierta localidad. Había un órgano importante que permeaba de información y que sigue haciéndolo, como es la Liga, también la página oficial de la Segunda División, y cómo se está evolucionando en ese andamiaje en el sector de la información, porque es muy vasta por los equipos y lo complejo de la geografía con que se está jugando. Es por eso precisamente que decíamos la importancia de que cada club tenga su encargado de la comunicación y el manejo de la prensa, porque los esfuerzos que estamos haciendo nosotros desde la Segunda División, como bien decías tú, con el periódico virtual La Liga, con el sitio oficial, hoy con un canal de YouTube en donde tenemos nuestro programa todos los jueves, y además todos los días hay cápsulas informativas de lo que sucede en todas y cada una de las plazas que conforman la Segunda División. Lo que queremos hacer, y qué bueno que tocas, es robustecer esa parte exactamente con la participación de que cada equipo tenga un profesional dentro del manejo de la comunicación y la prensa, para que entonces este esfuerzo que se está haciendo de aquí se vuelva más robusto, más sólido, y permita la generación y la circulación de la información que está pasando. Hoy nosotros tenemos proyectos también importantes para crear
otras cosas en función de la comunicación. Estamos platicando con los presidentes de los clubes y con algunas empresas para generar una plataforma donde puedan transmitirse todos los partidos simultáneamente que se jueguen en la semana de la segunda división. Y bueno, eso es un trabajo que hay que hacer, una inversión que hay que hacer en tecnología, en material humano, y lo estamos logrando, lo estamos tratando de complementar para que cuando en la 17-18 presentemos lo que va a ser la Liga Premier, pueda ir arropado con todo esto y genere una mayor información más sólida, y que todos los que gustan de ver el fútbol de la segunda división y seguir a sus amigos, sus primos, sus hermanos que juegan en el fútbol profesional intentando ser profesionales, tengan los medios y los canales adecuados para recibir la información. Contador, no podemos dejar de hablar de la Federación Mexicana de Fútbol, que recientemente está estrenando, ahora sí que Casa Nueva. Díganos cómo son esas instalaciones y si hubo algún comentario en ese Consejo Nacional del cual usted forma parte para que se diera esa mudanza. No, yo creo que este es un proyecto muy interesante de haber trasladado las oficinas a la ciudad de Toluca, sobre todo no trasladarse solamente por el hecho de hacerlo, sino porque se hizo un proyecto muy interesante, muy bonito, que creo que digno del fútbol mexicano, en donde ya estamos operando, pero el proyecto terminado va a quedar sensacional. Yo creo que seremos una de las federaciones con instalaciones mejores, yo creo que en Centro y Sudamérica, ¿no? O sea, yo creo que ese es un proyecto interesante. Hay un proyecto para mejorar el servicio, eficientar el trabajo de todos los que con sus capacidades llevan dentro de las divisiones y dentro de las comisiones y dentro de toda la estructura del fútbol mexicano, una tarea correspondiente para que esto funcione, para que el balón ruede. Se necesita de muchísima gente, y entonces estamos contentos, muy contentos. Es un lugar padrísimo. Es cierto que pues significa un traslado para mucha gente, pero cuando vas a algo mucho mejor de lo que tienes, vale la pena cualquier esfuerzo. Equipos como el equipo de Zamora ya tienen su estadio, pues va a estar en Liga Premier, todo eso se va a hacer válido allá en esa Junta de Vallarta. Sí, en definitiva, yo creo que este tema, fuimos a Zamora, vimos el tema, porque tenemos que apoyar en algunas cuestiones para que el desarrollo de la infraestructura se dé más pronto. Y ya decía al principio que nuestro grave problema es de infraestructura. En el tema de los equipos de fútbol, el 99% juega en instalaciones que son de los gobiernos, tanto municipales como estatales, y bueno, hay una sinergia también que se puede hacer en esa función, como se está haciendo con Zamora, en la parte empresarial, la parte del equipo y la parte del gobierno, para poder terminar un estadio que hoy tiene una capacidad para 7,300 aficionados, pero que de acuerdo al proyecto que nos presentaron y que vimos y constatamos, va a terminar siendo un estadio con una capacidad de 16,000 personas. Parte importante de lo que ha sido la inyección es también los gobiernos, ¿no? En los diferentes estatales que voltean ya con el deporte y en concreto con la segunda división para formar parte de esa estructura. La iniciativa privada, las instituciones educativas, que es una parte fundamental y factor para que esto se potencialice. Pero ¿qué es lo que permea, contador? Preguntándole en el sentido, ¿cuál es el legado que se hace en la comunidad en concreto donde está la plaza de un equipo profesional de segunda división? Alrededor, y que usted lo puede decir, digo, si lo puede compartir. Por supuesto, yo creo que, primero, la presencia de un equipo de fútbol de esta naturaleza en una ciudad, la que me quieras decir, en donde no hay fútbol de liga de ascenso y de primera división, pues cumple con la tarea de ser el espectáculo de la semana para la comunidad. Lo más importante es que el fútbol, la presencia del fútbol, y yo siempre he dicho que el fútbol debe de justificar su presencia en las ciudades donde está, y no por el contrario, ¿no? Que la gente justifique que haya fútbol o no. Yo creo que en ese sentido los dueños de los equipos deben de tener presente que la parte del ejercicio social y la parte de
esta situación que se convierte en un espectáculo y que une a la comunidad y que tienen hoy, por ejemplo, veíamos al equipo de Zamora con toda la comunidad desbordada en el estadio, apoyando a su equipo, queriendo que Zamora sea un equipo campeón, lo lograron, y entonces creas un sentido de identidad, creas un sentido de pertenencia, atiendes la base social, puedes poner un instrumento como un instrumento que puede encauzar a los niños y a los jóvenes a la práctica del deporte, y ya no digamos más que eso. Después, si el joven tiene cualidades, puede proyectarse para intentar ser futbolista profesional, pero hoy, repito, y no voy a cansar de decírmelo, debe de ser mientras se prepara académicamente. Ya no, ni padres, ni entrenadores, ni primos, ni amigos deben de permitir que un niño, porque quiera jugar fútbol profesional, deje la escuela. Eso es algo que nos preocupa, y por eso nos hemos acercado a instituciones importantes, y por eso pedimos la sinergia entre la parte privada, las autoridades, el equipo de fútbol, para que se construyan instrumentos que les permitan, sí, esparcimiento, sí, un espectáculo para que la familia vaya a disfrutar de un partido de fútbol, pero también que cumpla con una labor social importante, y no solamente el hecho de tener niños en las escuelas o en un plan de desarrollo, sino que yo creo que en este sentido los clubes pueden hacer una labor social muy interesante, y deben hacerla para atender muchos de los problemas que tenemos en México. Entonces, en ese aglomerado general de lo que significa 72 equipos en 56 ciudades, entonces creo que podemos estar haciendo y colaborando con varias cosas importantes sociales, ¿no? O sea, el tema del deporte, el tema de la salud, el tema de los desvíos que tienen los jóvenes, y entonces por eso nos preocupa que sean instituciones serias, ¿no? La segunda división está, ahora sí que prácticamente en toda la República, de punta a punta. Ensenada ya va a tener equipo de segunda división Premier, y estamos allá en Cancún también, pero todavía se está jugando la final de la tercera división. El equipo de la UDG ganó 6-2 y podría subir. ¿Qué va a pasar? Porque vaya hay un equipo de Premier. Sí, pues eso lo estamos platicando con los directivos de la UDG, o sea, ellos tienen su derecho en la tercera división, pues prácticamente ya lo definieron, 6-2, así como el partido de ida. Complicado se ve. Se ve complicado, pero que pase lo contrario, ¿no? Entonces, ya lo estamos platicando, hemos tenido comunicación con ellos, pero tendremos que esperar que oficialmente se dé para saber ellos. Afortunadamente, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la UDG, con la UDG, es con una de las universidades que nos hemos acercado mucho para el tema de la formación integral, y ellos tienen muchos campos dentro del estado de Jalisco, y probablemente pueda hacerse una sinergia para que dentro de un campus académico pueda jugar un equipo de fútbol, y entonces sea un elemento más de este tema de la formación integral de los jóvenes jugando fútbol. Claro, y del rival, el equipo que está en Chiapas, sí cuenta con esas instalaciones, que es lo que finalmente pues pelea la segunda división, que tengan buenas instalaciones, ¿no? Sí, al final no tanto lo peleamos, sino que creemos que es necesario, o sea, porque si un equipo va a invertir X dinero y se traza un objetivo, pues nosotros tenemos que cuidar que realmente ese objetivo que se trazó, que es el derecho, por ejemplo, de ascender, pues pueda ejercerlo, porque si no, entonces estaríamos permitiendo una inversión pues banal, o sea, que va a la basura, todo, ¿no? Entonces es bien interesante. Conocemos ya por fotografía las instalaciones, no, por supuesto que no reúne los requisitos para estar en la Liga Premier, pero también hay unas opciones que pueden usar y que pueden tener para que en el ejercicio de crear la necesidad y entonces crear el tema de que construyan un estadio, pues bueno, eso también forma parte interesante en esto, ¿no? Contador, perdón, nada más para terminar con ese tema. El campeón va a Liga Premier de tercera división y el subcampeón se va a Talentos. ¿Sigue todavía sí, claro, ese formato? Sí. Perfecto. Y si el campeón no reúne los requisitos, pues los dos van a la Talentos. Okay. Sí, entonces, de hecho, lo que hacemos con esto es respetar lo que mandata el estatuto, que es que el equipo campeón de una división debe de ascender a la categoría superior, y estando en la Premier o estando en la Liga de Nuevos Talentos, está consolidado el ascenso, ¿no?
Y bueno, viene la nueva temporada, contador, tanto Liga Premier, nuevos talentos. ¿Qué decir a la gente para que siga acudiendo a estas plazas importantes del fútbol, donde uno de los aspectos, por cuestiones también de lo que vivimos, es que vaya tranquilo con la familia, un espectáculo familiar, y qué es lo que permea compra de esquilmos, la playera y todo lo que puede confluir en la localidad, como lo platicaba? Pues que vaya la invitación a que siga apoyando a sus equipos en sus diferentes plazas en la segunda división. Claro, por supuesto, yo creo que le decíamos hace un rato que este es el deporte más practicado, es el deporte que nos apasiona, bueno, y a los que les gusta el béisbol les apasionará el béisbol. A mí me gusta también, o sea... Hasta lo han invitado a dar pláticas en el Rey de los Deportes. Sí, realmente, sí. Entonces, esto es algo bien importante, ¿no? El fútbol es un espectáculo familiar, es un espectáculo que reúne y a masas realmente entre los que están los niños, los jóvenes, las mamás, los papás. Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio entre todos, que ya dentro del fútbol profesional lo estamos haciendo, para tratar de que se viva la pasión del fútbol, porque no podemos decir que no se viva la pasión del fútbol, porque el fútbol, uno de los elementos más importantes es precisamente la pasión, pero una pasión controlada, con respeto, en el marco del respeto, entendiendo que junto a ti está tu familia y junto a tu familia está otra familia. Entonces, eso es bien importante. Pasa precisamente porque todos hagamos un ejercicio colectivo desde las plazas, los órganos rectores, con las autoridades, para que el fútbol se disfruta y que expulsemos totalmente a la gente que solamente va a causar algunas situaciones de vandalismo y de cuestiones que no tienen nada que ver con que gane o pierda un equipo, ¿no? O sea, yo creo que podemos vivir el fútbol, pueden apoyar a sus equipos, sí, apretar al otro equipo con gritos y con exigencias y todo, pero en el marco del respeto. O sea, si no nos olvidamos de que el derecho tuyo termina donde empieza el mío, entonces eso es algo bien importante, ¿no? Entonces no debemos de permitir, y vamos a hacerlo entre todos, que la gente que solamente va a ocasionar algunas situaciones bochornosas y de violencia, pues que no estén en nuestra casa, que es el fútbol, ¿no? Entonces se puede vivir la pasión, se puede gritar, se puede, o sea, disfrutar de que gane tu equipo, ¿no? Pero siempre que tengas la cordura suficiente para entender que tiene que estar el marco del respeto hacia las personas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Disfruten de esta segunda división, que aquí ustedes pueden ver a los jóvenes que mañana los van a ver en la primera división, en la Liga MX y en las selecciones nacionales, ¿eh? Entonces, eso es algo padre. Y si tienes un equipo de fútbol en tu plaza, pues apóyalo, o sea, síguelo, exígele y disfruta de lo que es este maravilloso deporte del fútbol. Bueno, ahí está el mensaje del contador público Pepe Vázquez, director de lo que es la segunda división, Liga Premier, Liga de Nuevos Talentos. Y bueno, agradecer este tiempo, contador, que pues nos ha compartido acerca de lo que es esa estructura muy importante del fútbol mexicano. Pues Juan, nos vamos. Bueno, contador, pues ya sabe que esta es su casa, Sportiva TV, es su casa, y cuando guste, y no solamente para usted, sino para toda la división, de segunda división, que usted pues dirige desde hace pues ya 6 años, ¿no? Ya son 6 años de presidente, sí. Bueno, pues enhorabuena. Nos queda una buena tarea, así que tenemos que seguir trabajando. Por lo pronto viene en Puerto Vallarta el trabajo arduo previo a ya la competencia. Exactamente, así es. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la afición que ve este programa. Por supuesto, toda la gente lo hacemos extensivo, bajo la producción de Iván Reyes, Miguel Carrera, su servidor Alfredo Colexi, lo invita a que siga con la programación de Sportiva TV. Por su atención, gracias y hasta la próxima.